Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con este tema de la tradición. Vamos a ver nuestros textos de Juan del capítulo 9 del 1 al 41. Miren, no me quiero detener en leerlos porque a mí me gustaría que ustedes hicieran esa tarea y no, si no voy a ocupar mucho tiempo el video para leerlo. Eh, pero quiero hablar de este romper la tradición con la que a veces detenemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eh, Cuando Dios ha desatado su unción y ha derramado sobre su iglesia, es el mover de su espíritu o lo fresco de su Espíritu Santo. Una de las cosas que lo va a detener y no va a permitir que avance esto que Dios ha derramado es precisamente la tradición. Y vamos a descubrir cómo en estos pasajes, eh, cómo diferentes grupos reaccionan de diferente manera ante las obras de Dios que realiza Jesús. El contexto del pasaje, que es lo de Juan 9, del 1 al 41, el contexto va a ser Juan 8, del 48 al 59, que tampoco voy a leer. Les voy a pedir que ustedes lo busquen ahí y van cotejando lo que yo voy diciendo. Eh, los judíos legalistas y tradicionales habían afirmado que Jesús era samaritano y que estaba endemoniado. Era lo primero que habían afirmado. Este, y ambas afirmaciones eran falsas, por supuesto. Eh, Eso lo hacen en el capítulo 8, en el verso 48. Luego Jesús, que les había hablado a los judíos que creían en él, Juan 8, del 31 al 47, a creyentes que en pocas palabras, o sea, estos señores, Dios les había hablado y ellos creían en Jesús, pero tenían un concepto de ellos mismos que estaba equivocado y eso no les permitió el avance de las cosas que Dios quería en ellos. Creían que eran libres y en realidad eran esclavos. Búsquenlos en el verso 32 y en el verso 36 de Juan 8. Creían ser hijos de Abraham y en realidad eran hijos del diablo. Versos 33, 37, 38, 39, 41, 42 y 44. Creían poseer la verdad y estaban en el error y la mentira. Versos 32, 36, 40, 44 y 55. Creían que eran congruentes entre lo que creían y lo que hacían. Estos cuates ya habían creído en Jesús, ya lo seguían, estos legalistas y tradicionales, pero como sus conceptos de ellos mismos estaban errados, no podía continuar el avance de la obra de Dios en ellos. Ellos realmente eran incongruentes. Versos 37, 39 y 44. Creían ser abiertos a la verdad y en realidad estaban cerrados por el concepto, por la conceptualización de la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y ellos no estaban abiertos a la verdad persona, estaban abiertos a la verdad concepto, al estudio profundo de la teología que les había dado una verdad, que ellos ya no alcanzaron a ver, que la verdad estaba parada delante de ellos o parada delante de ellos, hablándoles lo que debía de ser, ¿no? Este, versos 37b y 40. Creían ser hijos legítimos y eran ilegítimos. Verso 41. Y finalmente creían conocer la palabra, el lenguaje del Espíritu que hablaban los que habían sido ungidos para la obra, pero no lo conocían. Verso 43. Entonces, estos judíos y legalistas con quienes Jesús estaba hablando, en realidad deshonraban a Jesús. Verso 49. En realidad buscaban su propia gloria. Verso 50. En realidad juzgaban, verso 50 en su parte B, en realidad eran ciegos a la deidad y a la eternidad del Maestro, versos del 51 al 59. Fijaban estos hombres sus ojos en la ley, en la letra, y no entendían a los hombres de fe como Abraham, versos 56. No podían entender de qué se trataba tener fe, no podían entender de qué se trataba creer nada más no por el hecho de creer nada más, sino por el hecho de creer con entendimiento. Entonces, con estos antecedentes que yo les estoy poniendo, con este contexto, claro, en tu mente vamos a revisar el pasaje de Juan 9. Eh, Aquí hay algunos, en este Juan 9 del 1 al 41, hay unos actores sobresalientes, dijera yo, ¿verdad? En esta escritura vamos a encontrar
discípulos, vecinos, pero hay tres que se distinguen, ¿ok? Jesús, el ciego de nacimiento y los fariseos, los líderes religiosos del tiempo del maestro. A pesar de estar presionado, a pesar de ser amenazado de muerte, a pesar de que el Señor se iba alejando de ellos, capítulo 8, 59 y 9.1, Jesús nunca deja de ver la necesidad en donde la necesidad está. Eso no se te debe olvidar. Aunque sientas que Jesús ya pasó, aunque sientas que ya se fue, Él vio lo que tú necesitas. Jesús en este pasaje nos enseña a no juzgar precipitadamente a las personas o a las circunstancias en que las personas se encuentran. Porque, porque en esos juicios nos podemos equivocar. Los discípulos, al preguntarle a Jesús la condición del ciego de nacimiento, le preguntan si la ceguera se debía a su pecado personal o al de sus padres. Y ya estaban los discípulos haciendo una afirmación sumamente grave. Y denotaba eso precipitación, juicios que no conducen a nada o prejuicios, creencia prevaleciente de que los judíos en ese tiempo pensaban que los pecados de los padres afectaban a los hijos. Éxodo 25, Éxodo 34:7, Números 14 y 18, Deuteronomio 5:9. Habían algunos que creían que era posible que el hombre hubiera pecado aún en el vientre de su madre o en alguna existencia previa, porque algunos de los que estaban ahí creían en la reencarnación. Jesús demostró con su contestación que no existía una relación directa de causa y efecto entre el pecado del ciego y su situación, ni tampoco entre el pecado de los padres y la ceguera del hijo. Pero independientemente de la causa de los problemas del hombre, Dios siempre va a ser la solución de los mismos. Muchas veces, como en este caso, el hombre ciego y sus padres eran víctimas de una sociedad maldita por el pecado, en la que el inocente sufre con el culpable. La frase de Jesús, me gusta mucho esta frase en el capítulo 9, Juan 9:3, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Nos muestra, uno, determinación. La palabra es Deus o Dios. La palabra es, estoy bajo el peso de la decisión que he tomado de hacer lo que vine a hacer. Así deberíamos vivir nuestra vida. Me es necesario predicar el evangelio, me es necesario ir a la congregación, me es necesario, Dios, estoy bajo el peso de la determinación que he tomado. Nos muestra que Jesús estaba determinado, nos muestra, dice, entre tanto que el día dura, dice también, nos muestra el conocimiento de los tiempos de Jesús, nos muestra fidelidad al propósito para el cual fue enviado, me es necesario hacer las obras del que me envió, nos muestra plena conciencia de lo que él era, y ahí a mí se me hace grueso, porque ahí cuando tú entiendes propósito, entiendes, te determinas, vas a lo que tienes que ir, haces lo que tienes que hacer, trabajas en lo que tienes que trabajar y concluyes lo que tienes que concluir. No pones pretextos, no dices, yo creo que las cosas no salieron bien, me hicieron mala cara. No, tú estás determinado. Yo soy la luz del mundo y mientras que el día dura, yo voy a estar haciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Jesús utilizó métodos, utilizó procedimientos para hacer lo que tenía que hacer, nada convencionales. Dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, en el verso 6. Me gusta mucho que un fluido de él se mezcle con la tierra, porque la tierra estaba maldita, pero lo que salía de él estaba bendito. Lo que sale de tu boca cuando tienes al Espíritu Santo está bendito. Y tú puedes hacer cosas, quitar maldiciones con las palabras que dices. Él escupió en la tierra maldita con su saliva bendita y cambió la historia. Envió al ciego a Siloé para que se lavara y para que recibiera la vista en lo físico.
Pero esto es una ilustración, una figura de lo que sucede en el espíritu. Cuando un ministro ciego, cuando una persona ciega entra en contacto con un ministerio enviado, apostólico, que es lo que es el enviado. Acuérdense que apóstol no es la persona que te cobra los diezmos, no es la persona que tiene fama, es un ministerio que ha sido enviado a sanar tu corazón, a restaurar tu vida, a enseñarte, a adoctrinarte, a llevarte al lugar de tu propósito. Entonces, cuando tú te encuentras, cuando tú estás ciego de dolor, de angustia, de lo que estés ciego, y te encuentras con un ministerio que ha sido enviado a ti, empiezas a ver cosas que antes no veías. Cuando los cambios vienen y el ciego deja de ser ciego, hay una serie de reacciones súper interesantes. Mírenlas. Uno, los vecinos. Los vecinos dicen en el verso 8, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Empezaron a decir. Los cambios que experimentan las personas y los ministerios ciegos que entran en contacto con ministerios apostólicos enviados son tan dramáticos, son tan inexplicables, son tan irreconocibles para los que ya se habían acostumbrado a que tú vivieras dolido, amargado, ciego, angustiado, preocupado, solo, endeudado, ¿no? Son tan dramáticos porque ya la gente se acostumbró a vernos mendigar amor, a vernos mendigar de todo. No lo pueden creer y le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Primera reacción, los vecinos. Dos, los fariseos. Jesús se especializaba en hacerlos renegar porque era día de reposo. Para la mentalidad del fariseo legalista y tradicional era prácticamente una bomba terrorista contra sus tradiciones y sus costumbres. Los fariseos afirmaron ese día que Jesús no procedía de Dios porque no guardaba el día de reposo. Pero otros decían, ¿y cómo puede hacer Dios estas señales? ¿Cómo puede hacer, un hombre pecador estas señales? Y esta situación, unos fariseos decían, eso no puede venir de Dios. Y otros decían, pero entonces, ¿cómo hace estas señales? Si no viene de Dios. El verso 16 nos cuenta que se produjo una diferencia entre ellos de opinión, una disensión. Cuando un mover del Espíritu está presente, lo que debes de esperar es que haya discrepancia y división de opiniones entre las personas mismas respecto a las señales, a los prodigios, a los milagros que Dios hace para respaldar a sus ungidos. No todos los van a creer. Los fariseos legalistas empiezan a buscar una explicación lógica a un acontecimiento sobrenatural y entonces comienzan a decir, tal vez el ciego no había sido ciego. No conformes con ello, mandan a cuestionar a sus papás y a preguntarles. Y esto a mí me pega porque nos demuestra que para desvirtuar la obra de Dios, la gente tradicional y legalista va a tratar de encontrar cualquier tipo de explicación que sea más congruente con cómo piensan. No que sea más congruente con lo que ven, sino con cómo piensan. Yo diría que no te desgastes en explicarles. Déjalos con sus razonamientos y no te desgastes. No lo quieren ver, que no lo miren. Ya. No les trates de decir, no, mira, yo nada. Porque pienso yo que mi papá tenía una frase. Cuando yo discutía por algo, me decía, ¿para qué te saco de tu ignorancia si ahí vives feliz? Y yo a veces lo ocupo. Entonces los fariseos volvieron a llamar al ciego para tratar de forzarlo a hacer una confesión en la que implicara a Jesús como un hombre pecador. Ahí en el capítulo 9, en el verso 24. Así es gruesos los fariseos, ¿eh? No creas que se quedan quietos, no creas que dicen, no pasa nada, no. Entonces en realidad los fariseos no querían oír y no querían reconocer que Jesús era quien decía ser. Le decían, ¿quién te haces a ti mismo? Juan capítulo 8, 53. Sí, no querían reconocerlo como un enviado de Dios, como dijo el Juan 9, 27, 28 y 29. Los legalistas, los religiosos, condenaron a un ciego diciéndole, naciste del todo en pecado, y lo expulsaron de la sinagoga. Capítulo 9, verso 34. No podía tener a un hombre que
que había sido sanado milagrosamente. No concordaba con sus razonamientos. Entonces este ciego obedeció incondicionalmente la orden de Jesús y se fue y se lavó en el estanque de Siloé. Los vecinos decían, ¿es la misma persona que mendigaba aquí? A mí se me hace que no. Se parece. Pero el ciego afirmó algo que a mí me gusta mucho porque dijo, capítulo 8 y 9, versículos 8 y 9, yo soy. Ya tenía identidad ese ciego, porque encontrar al Padre te da identidad y te da dignidad. Las afirmaciones de Jesús, del ciego respecto a Jesús, manifiestan un progresivo entendimiento, un notorio entendimiento de ese hombre, de cómo va cambiando, ¿verdad? Primero dice aquel hombre, en el verso 11. Luego lo llamó profeta, en el verso 17. El ciego a Jesús. Y luego lo llamó temeroso de Dios, en el verso 31. Y luego lo llamó uno que hace su voluntad. Y luego llamó uno que viene de Dios, en el verso 33. Y luego lo llamó Señor. Y además le adoró, en el verso 38. Si lo que Dios ha hecho contigo no te lleva a tener una progresión en cómo lo ves y cómo lo vas conociendo, entonces no puedes reconocer lo que Dios ha hecho contigo. El entendimiento de una persona que acaba de conocer a Jesús puede ser sencillo, pero más profundo y más sincero que el conocimiento que a veces expresamos tener los grandes conocedores o los teólogos, los que sabemos mucho. Muchas personas, por ejemplo, como los padres del ciego, tienen miedo de confrontar a los opositores porque tienen temor a perder su lugar en la sinagoga. Dios, creo yo, en este tiempo nos está demandando valor suficiente para manifestar nuestras convicciones ante cualquier circunstancia o persona que ponga en tela de duda la obra de Dios. El ciego no juzgó a Jesús ligeramente, como lo hicieron los líderes, los fariseos. Él simplemente dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Verdad? Si tú me dices que Dios no existe, una cosa sé, habiendo sido yo una perdida, me encontraron. Ah, qué bonito. Entonces él añadió, ¿verdad? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y esa es su voluntad, a ese oye. Y finalmente dijo, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Todo esto quiere decir que es posible conocer a Jesús por la experiencia personal y por la experiencia directa y no siempre por el entendimiento o el razonamiento del hombre. Tú tienes que tener una experiencia personal con Jesús. Conocerlo a Él, no conocer de Él. Para quienes hemos recibido a Jesús y hemos recibido sus obras en nuestra vida, Dios nos promete que veremos aún más todavía. Para los que aparentemente no tenemos ni discernimiento ni podemos ver, el verso 39 dice que seremos cegados todavía un poco más. ¿Cómo me pega a mí que por razonamientos, por conocimiento, por lo que ya sabemos de Dios, no podamos seguir avanzando? Pablo nos da una receta maravillosa. Hago como que no supiera nada para poder llegar a la meta. Porque si hago como que sé, la tradición, la costumbre y lo que sé, me coartan. ¿Quieres que avance la obra de Dios en ti? ¿Quieres que fluya? Cada día que pase, cada noche que te vayas a acostar, bueno, yo así le hago. Le digo, mañana trátame como que no supiera nada de ti. Como que fuera la primera vez que nos encontramos y que me das un beso de tu boca. Para mí un beso de su boca es revelación. Es algo nuevo que viene. Pídele besos de su boca. Nunca saben a lo mismo. Hay apostólicos, hay proféticos, hay evangelísticos, hay pastorales y hay didácticos, magisteriales. Que Dios les bendiga y les guarde.